Bueno, muy buenos días. Entonces les doy la bienvenida aquí a mi casa, pero también les doy la bienvenida a la iglesia. Estamos hablando de la iglesia virtual. Para algunos de los que me han preguntado si la iglesia está cerrada o hasta cuánto tiempo va a estar cerrada la iglesia, déjenme decirle una cosa, que la iglesia ni se cierra ni se abre, porque la iglesia no es un local. Más que un local, la iglesia es un movimiento. Y como estamos hablando de un movimiento, hoy más que nunca está abierta la iglesia. Estamos en el tiempo donde Dios está haciendo algo de verdad en una condición inusual para muchos de nosotros. Y hemos entrado con esta serie que se llama Resiliencia. La palabra resiliencia compartíamos la semana pasada, que tiene que ver con lo que es regresar de una disrupción. Pero aparte de eso, tiene que ver también es con esto, lo que usted está viendo acá. Y usted ve ahí, es un juego de resortes, o podemos decirle espirales, que es lo que usan los vehículos para lo que es la caída o mantener el chasis en una posición, para que todo el peso lo pueda soportar. Y es la capacidad que tiene ese objeto de encogerse, pero también entonces de volver a su vamos a decirle a su forma original. Aparte de eso, también resiliencia le han hablado de que es como un rebote, o sea, es como cuando tienes esa pelota de básquet, y esa pelota de básquet rebota y tú estás viendo que rebota y rebota y rebota, la tiras y rebota, y ese rebote es que va con una fuerza hacia abajo, pero ella misma sube por su propia inercia, por el neuma, por lo que es vamos a decirle, ese aire que tiene adentro. Y esto está en el concepto de la ingeniería como resiliencia. Pero hemos tomado la parte de lo que es social, o la parte, vamos a decirte, no solamente social, sino psicológica, en cuanto a lo que es la actividad del ser humano. Y hemos hablado de que la resiliencia es la capacidad para recuperarse frente a la adversidad, para seguir entonces proyectándose hacia el futuro. Ese es otro de los conceptos que teníamos la semana pasada y lo que queremos compartir. Si nosotros hablamos y si usted está desde antes de este tema, o de haber tomado esto y vio los cortos o la música que colocamos antes, usted pudo haber visto una canción que se llama Ham o Mermelada. Esa canción Mermelada fue una de las canciones de el ya fallecido Michael Jackson, y la colocamos porque es una canción que te habla de unas situaciones que hoy mismo la estamos vivenciando, y es precisamente que las naciones se deben estar uniendo porque tienen vamos a decir, un enemigo común, que es el coronavirus. Es ese virus que ha afectado a todas las naciones en el mundo, y precisamente se ha levantado esa pandemia, o sea, esa situación que ha trascendido hacia todos los pueblos, y entonces se deberían unir. Pero en la canción esta, donde sale también Michael Jordan, y hemos traído esto como un ejemplo precisamente de que un hombre y unas personas que han tenido momentos de resiliencia, han sido personas resilientes, y como personas resilientes ellos han salido adelante a pesar de sus situaciones. Déjeme decirle una cosa: cuando hablamos de resiliencia, escuche, el desarrollo de la resiliencia no se produce deseándola o esperándola. La resiliencia se produce luchando por ella. Cuando a una persona le pasan situaciones que son adversas, momentos difíciles, entonces entra en ese proceso de lo que puede entrar en resiliencia. Esa resiliencia. La semana pasada hablamos acerca del hermano de Jesús, que creyó realmente cuando era el hermano, o sea, hijo de José, hijo de María, hermano menor de Jesús, pero no pensó y no creyó que Jesús era quien decía que era, sino hasta después de la resurrección y después de la ascensión. Estoy hablando de aquel hombre que se encargó de la iglesia de Jerusalén bajo la tutela del apóstol Pedro, y estoy hablando de Santiago. Le llegaron a llamar Santiago el Justo, y Santiago el Justo era un hombre
que de una manera él aconsejaba a la gente, y vemos nosotros acá que vivió, y también como vivió, también murió de una manera agresiva, fuerte. Fue asesinado realmente y murió en unas condiciones tan tremendas cuidando a la iglesia. Y él escribe una carta, y vemos nosotros que esa carta lleva su nombre, que es Santiago. En el capítulo 1, versículos 2 y 3 dice de esta manera. Él dijo: hermanos en Cristo. Mira cómo le dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse, y cuando yo quiero que ustedes escuchen bien eso, deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Alguno con sentido común diría: ¿cómo yo voy a sentirme feliz cuando tengo dificultades? Lo que pasa es que Santiago sigue hablando, sigue diciendo en esta carta, no solamente se deben sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades, sino que así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Aquí está hablando de este concepto de resiliencia, y está hablando precisamente, y dice que vamos a aprender, o le dice: hermanos, van a aprender a soportar con más fuerza las dificultades. Y eso es algo muy, vamos a decirle, muy desafiante para cualquier ser humano, porque el punto no es que tú no quieras pasar las pruebas, es que las pruebas van a venir. No es que tú no tengas problemas, vas a tener problemas, y como vas a tener problemas, lo quieras o no lo quieras, porque nadie quiere tener esos problemas, nadie quiere tener dificultades, pero déjeme decirle, el cielo, la tierra no es el cielo. O sea, estamos en una tierra que es caótica, una tierra que está corrupta, una tierra que hay problemas, hay situaciones. El mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y eso es lo que está pasando. A lo mejor tú dices: oye, yo tengo problemas, pero no te preocupes, en el sentido de que esos problemas, esas pruebas, esa situación, esa carencia, en este momento de esa pérdida de lo que estás viviendo, es doloroso. Pero Santiago dice: tened por sumo gozo. O sea, eso lo dice en esa versión, dice: estén felices cuando pasen por esas dificultades, porque la prueba de la fe va a producir perseverancia, y esa perseverancia los va a llevar precisamente a lo que es la resiliencia. O sea, le va a dar mayor fortaleza para soportar. Ahora fíjese una cosa: cuando hablamos de tener resiliencia, tenemos que ver, es una elección de perspectiva. Y cuando hablamos de elección de perspectiva, o yo estoy de un lado o estoy del otro, según la perspectiva con que está. Hoy estaba en una reunión, y en medio de esa reunión hablaron de en los sectores donde llegaba el agua, vamos a decir, y la persona que decía, ella dijo: y a nosotros somos los últimos. Y yo le dije: pero eso es según la perspectiva que estás viendo, porque si la volteas la cosa, entonces ya tú no eres la última, tú vas a ser la primera. Entonces, así, claro, como pues, tú lo estás diciendo así, porque es según la perspectiva. Y escúcheme bien, la elección la tomas tú, cada quien va a tomar la elección. Y escúcheme, porque hay personas que de pronto dicen así, y así hacen esta pregunta: ¿por qué me está pasando esto a mí? Y cuando decimos ¿por qué me está pasando esto a mí?, la persona, en vez de preguntarse ¿por qué me está pasando esto a mí?, realmente la pregunta real debería ser esta: ¿qué estás buscando desarrollar en mí? Y entonces, porque a veces le preguntamos a Dios: Dios mío, ¿pero por qué me pasa esto? Pero no es Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Esa es una perspectiva, o sea, esa es una elección que estás tomando sobre la base de una percepción. Pero cuando tú vienes y volteas la cosa y te vas del otro lado, la pregunta clave debería ser: ¿qué estás buscando desarrollar en mí? Porque cuando nos pasan situaciones, vamos a ver que Dios quiere desarrollar algo. Y a veces hay personas que se superan, otras que no se quieren superar. Pero déjeme decirte una cosa. Hubo un hombre que declaró esta palabra: puedo aceptar el fracaso porque todo el mundo fracasa en algo, pero lo que no puedo aceptar es no intentarlo. Estoy hablando de Michael Jordan.
Jordan ha llegado a ser uno de los hombres más completos en cuanto a deporte se refiere y ha sido alguien que revolucionó lo que era el juego del básquetbol. O sea, es un hombre que increíble en todos los tiempos ha llegado a ser uno de los el máximo exponente de lo que es el baloncesto. Pero él no siempre fue Michael Jordan, así que yo quiero entonces dejarles por un momento para que veamos este pequeño video de un chico que, déjenme decirle una cosa, miembro de nuestra congregación, está trabajando en otro lugar, está haciendo un trabajo en otra nación, pero aparte de eso, toda la vida ha sido un fanático del básquetbol. No tiene el tamaño, no tiene la estatura, sin embargo, con todo y eso, pero es una persona que tiene el corazón puesto ahí. Más aún, acaba de tener un hijo. Y yo estoy hablando de mi yerno, pero acaba de tener un hijo que tuvo problemas con mi hija porque quería ponerle el nombre de LeBron. Imagínense. Su hijo iba a ponerle LeBron porque es un fanático de LeBron. Y al final le puso el nombre de LeBron, pero no de LeBron, sino de el nombre Jacobo o James o Santiago. Ese es el nombre que tiene mi nieto. Pero yo quiero que lo escuche porque él va a hablar un poquito de lo que es Michael Jordan. Y escuche bien lo de Michael Jordan y vamos a seguir entonces en perspectiva. Pero vamos a ver este video y ya venimos. ¿Qué le parece? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcel García, un saludo acá desde Chile. Soy aficionado del baloncesto, del deporte de la NBA. Por lo tanto, hoy quiero comentarles algo de la estrella del baloncesto Michael Jordan. Interesante cuando él a lo largo de su carrera le decían o le preguntaban de cuál era el motivo y la clave de su éxito a lo largo de toda su carrera. Y él le escribió y dijo algo y se los quiero comentar en este momento. Dice: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. Es interesante y a la vez motivador porque Michael Jordan, cuando entró al mundo del baloncesto, no era Michael Jordan, es decir, nadie lo tomaba en cuenta, no cumplía los requisitos para ser la superestrella que hoy en día es. Y a lo largo de su carrera lo rechazaban, lo dejaron fuera en varias oportunidades de los partidos porque no era bueno, pero algo sí tenía, era que siempre se esforzaba, nunca se quedaba, a pesar de que fracasó muchas veces antes de llegar a la NBA. Cuando llegó a la NBA empezó a revolucionar la NBA desde el primer momento que él entró a la NBA, porque él decía que no había un partido malo, que él nunca podía tener un partido malo. Cualquier partido se lo tomaba como una final. Bueno, ya que acabamos de ver entonces y escuchar sobre todo a Marcel lo que nos acaba de decir de una de sus estrellas, Michael Jordan, volvemos a la expresión o a la, vamos a decirle, las máximas que él dejó. Puedo aceptar el fracaso porque todo el mundo fracasa en algo, pero no, lo que no puedo aceptar es no intentarlo. Estas son características de una persona resiliente. Si usted estudia un poquito la historia y ve la biografía de Jordan, va a encontrar que le pasaron situaciones que no eran fáciles, pero él superó todas esas y es hoy lo que es él. Sin embargo, hay otra dama que quisiera traerla y hay varios ejemplos en el día de hoy que quiero compartirles, y es la dama esta llamada Oprah Winfrey. Ha sido una de las mujeres más exitosas que, vamos a decirle, que América ha conocido. Y sin embargo, ella dice de esta manera: si quieres alcanzar tus metas en la vida, tendrás que comenzar por el espíritu. Así que entonces yo no voy a dejarles más, sino que voy a darles de una conferencia o de una entrevista que ella tuvo o unas declaraciones. Vamos a escuchar esa declaración que están, vamos a decirle, dobladas al español,
y quiero que usted la escuche para que usted tenga esta orden acerca de esta dama. Vamos un momento y ya venimos. Cada pensamiento crea una acción que tendrá una consecuencia. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas a lo que sea que esté pasando en tu vida. Cuanto más centrada estoy, más soy capaz de ver el milagro de mi vida. Pero nunca pensé que mi vida sería como es. Todo el mundo tiene una historia y hay algo que aprender de cada experiencia. Usa tu vida como una clase. Definitivamente me considero a mí misma como una persona bendecida. Pero, ¿sabes qué pasa? La gente no lo entiende. La probabilidad de salir de Mississippi en 1954. Imaginémonos esto. Cuando yo nací, Mississippi era el estado más racista de Estados Unidos. Realmente no querías ser atrapado después del anochecer si eras una persona negra. En Mississippi no tenían absolutamente ninguna consideración de tu humanidad, ni siquiera pensaban que fueras humano. El hecho de que yo nací en esa época y ahora hago lo que hago, soy lo que soy, vivo donde vivo, es la historia más extraordinaria que me podría imaginar. No conozco nada más extraordinario. Lo que yo era estaba definido para mí desde pequeña. Cuando yo tenía 4 años, recuerdo ver a mi abuela lavando ropa y yo de pie en el porche trasero mirando esta escena y mi abuela colgando la ropa en la cuerda con un delantal alrededor de su cintura y dentro del bolsillo tenía pinzas de ropa. Nosotros no teníamos servicio de agua ni electricidad, así que para lavar la ropa tenías que lavarla a mano y mi abuela lo hacía en una gran olla hirviendo para que así la ropa quedara limpia. Y mientras ella colgaba las prendas en la cuerda y sacaba las pinzas de su bolsillo para luego poner algunas en su boca y todo eso, ella gira hacia mí y me dice: Oprah Gale, hablando a través de las pinzas en su boca, me dice: Oprah Gale, que es mi segundo nombre, espero que estés viéndome, porque un día vas a tener que aprender cómo hacerlo por ti misma. Y una voz en mi interior, un sentimiento, ahora creo que fue una voz porque era muy fuerte, dijo: no, abue, no lo haré. Sintiendo en ese momento, observándola, me dije: esto no será mi vida. En esa época yo no sabía lo que era espiritualidad, yo pensaba que tenía alguna noción de lo que Dios es y no pensé que fuera Dios hablándome, yo solo pensé: sé que así no será mi vida. El sueño que mi abuela tenía para mí, al igual que el de todos mis familiares que me cuidaban, su sueño para mí era que yo fuera como ellos. Mi abuela fue una empleada del servicio. Mi mamá fue una mucama también. Mis tías eran mucamas. Entonces, ellos pensaron que yo me convertiría en una. Mi abuela trabajaba para una familia de blancos, cuidando a sus hijos y criando esa familia. Ella pensaba que ellos eran gente blanca buena. Y usualmente me decía: espero que puedas crecer y conseguirte una buena familia blanca. En esos días, ser bueno significaba simplemente que tú no me insultas, tú me das cierto nivel de respeto, yo todavía tengo que entrar por la puerta trasera y todavía soy tratada como un ciudadano de segunda clase, pero no soy degradada personalmente por ti. Así que ella quería que yo creciera para estar en una buena familia blanca. Y yo a menudo deseo que ella hubiera visto lo que hice cuando crecí y me conseguí gente blanca buena que trabaja para mí. Ella no lo hubiera creído. La vida que vivo, mi abuela nunca la hubiera creído posible para mí.
Lo que yo soy está relacionado estrechamente con mi sentido de valor espiritual y en valorarme a mí misma, al planeta, al universo, a Dios. Lo que mi abuela me dio, pues no tenía ninguna educación formal a partir del 3er grado. Ella me dio a Jesús. Me enseñó a leer tanto como estaba en sus capacidades. Y me enseñó a leer usando la Biblia y sus historias. Así que crecí los primeros 6 años de mi vida creyendo literalmente que Jesús era mi Padre. Íbamos a la iglesia todo el domingo, a la catequesis, también al servicio de las 11. Mi abuela volvía a la casa, cocinaba y regresábamos a la iglesia para el servicio de las 3. Luego había formación bautista hasta las 5 o 6 de la tarde. Así que pasábamos en la iglesia todo el día. Los miércoles por la noche eran los ensayos del coro. Así que yo crecí creyendo en la Biblia que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, acaba de ver esto, ¿verdad? Acaba de ver esta dama. Y déjeme decirle una cosa. Qué importante cuando usted ve las situaciones, lo que vivió, como lo que le pasó, violada a los 9 años, embarazada por su tío a los 14 años, viviendo en condiciones tan críticas. Sin embargo, hay una pregunta que yo le quiero hacer a usted hoy. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la diferencia en aquellos que desarrollan resiliencia a quienes se victimizan? Porque hay personas que dicen que todo me está pasando a mí, la situación, o sea, se creen víctimas de las circunstancias. Pero hay otras que a través de las circunstancias sobrepasan y superan esas cosas. En la década de los 50, 2 amigas sociólogas, estudiosas de lo que es la psicología infantil, examinaron tuvieron una experiencia con más de unos 700 niños, específicamente unos 679 niños en Hawái. Niños que vivían en circunstancias extremas, con situaciones de pobreza, de situaciones difíciles, y ellas analizaron y vieron cómo estos niños, y esto fue un estudio de lo que era la resiliencia infantil, la resiliencia de los niños, y tuvieron a lo largo del tiempo cómo estos niños llegaron a ser adultos y cómo se superaron y por qué se superaron. Escribieron un libro, y tienen un libro que se llama Vulnerables pero Invencibles. Ahora, en este libro ellas hicieron un análisis y se dieron cuenta cómo estos niños, que ya siendo de adultos se pudieron superar y tuvieron resiliencia, y es precisamente por esto. Y esta fue la declaración que escribe en el libro Vulnerables pero Invencibles. Amy Werner escribe esto y dice en su libro: una figura que lo que hizo que estos niños pudieran pasar y superar y llegar a ser personas prominentes hasta el día de hoy, es que hubo una figura de apego. Escuchen, eso es lo que les ayudó, fue una figura de apego. No necesariamente era un familiar, verá, que les aceptaba incondicionalmente, independientemente de sus características físicas, inteligencia o temperamento. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que muchas personas no superan situaciones porque se sienten personas rechazadas, con muchos problemas y tanto no solamente fobias, sino también complejos de inferioridad, complejos de carencias, con situaciones así que no pueden entonces soportar las situaciones que le pasan en la vida. Pero cuando nosotros nos vamos a la Escritura, el mismo Señor Jesús nos habla y nos dice en Juan 6:37, dice de esta manera: al que a mí viene, no lo rechazo. Esa es una declaración tremenda. Dice que al que a mí viene, no lo rechazo. ¿Cuántas personas usted conoce que han sido rechazadas y viven una vida de verdad carente de afecto, de rechazo, de perspectiva de vida, porque se ha visto en unas condiciones, porque ha sido una persona rechazada, aún rechazado desde el vientre de su madre? Sin embargo, cuando nosotros vamos, Juan escribe en el capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que
los que creyeron en Él, escuchen lo que dice, a todos, dice a todos, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es una aceptación. Ser hechos hijos de Dios es interesante y es importante. Yo creo que es lo máximo que uno puede tener, ser aceptado. Pero fíjense una cosa. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos que estar claros que a veces que hay palabras de personas que nos marcan. Pero no cualquier persona, porque cualquier persona te puede decir algo y a lo mejor no te va a marcar o eso no te va a afectar, pero cuando te lo dicen gente que tú aprecias, gente que tú tienes como autoridad, eso sí te va a marcar, como un padre, como tu madre o como una persona que tú tienes en alta estima. Sin embargo, déjeme decirte una cosa, esto es claro, yo soy, y esto es para todos nosotros, yo soy lo que la persona más importante en mi vida piensa o dice que soy. Siempre va a ser así. Hay una edad, escuche, donde decides quién será esa persona. ¿Cuál es esa persona que para ti es una persona importante e interesante? Le voy a decir. Antes de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, hubo un hombre que había fracasado en una expedición. Estoy hablando de Sir Ernest Shackleton. Shackleton ha sido un hombre que ha protagonizado una de las experiencias más impresionantes del ser humano de esta tierra. Y es que en el año 1914 se levantó después de una derrota para haber visitado el Polo Sur y no haber llegado por situaciones de supervivencia, y había quedado tan mal que lo rechazaban, que él volvió de nuevo y levantó otra expedición para por fin descubrir la Antártida y pasar del Polo Sur al Polo Norte. Este hombre, miren una cosa, hizo algo impresionante y hizo esa travesía, pero en medio de la travesía pasó una situación bastante difícil. Yo quiero que por lo menos a lo mejor usted dice, bueno, pero ¿quién es? Este era el explorador que nunca llegó al Polo Sur, sin embargo, descubrió este continente que es la Antártida. Vamos a ver entonces la travesía o parte de lo que es un documental que tiene que ver con la travesía de este hombre, que fue una hazaña impresionantemente de resiliencia, cómo este hombre pasó la Antártida y después de 20 meses en el pleno, vamos a decirle, en ese territorio blanco de puro hielo, con más de 79 grados bajo cero, pudieron soportar esos 20 meses y fue tremendo cómo sobrevivieron, una historia de supervivencia y de resiliencia. Pero eso lo vamos a más tarde lo vamos a ver dentro de un rato. Quiero que usted tenga este tiempo para que lo comparta. Pero quiero hablar un poquito acerca de este libro, Una vida con propósito. Chris Warren dice, sin Dios la vida no tiene propósito. Y sin propósito la vida no tiene sentido. Así que la vida sin sentido no tiene significado y sin significado pierde la esperanza. Cuando nosotros estamos claros que vemos hoy en día muchas personas que no tienen esperanza, entonces no pueden superar situaciones difíciles, traumáticas, cuando personas que hoy en día han perdido su trabajo, han perdido seres queridos, han perdido ahí situaciones o oportunidades, y viendo nosotros en este tiempo de pandemia cosas que se han perdido. Cuando la persona no tiene el propósito no puede superar, y cuando no tiene la aceptación tampoco superan las cosas. Y es lo que decían estas damas en el libro Vulnerables pero Invencibles. Está hablando de vidas que son resilientes, y cuando estamos hablando de esta serie Resiliente, alguien que nos puede dar la aceptación o que nos acepta es el mismo Jesús. Sí, cuando él dice en Juan 6:37, dijo, el que a mí viene no lo rechazo. Así que entonces puedo decir que soy aceptado. Una persona aceptada, no importa cuál es la
situación, la condición, tu temperamento, tu raza, tu forma son aceptados, entonces esa persona puede ser una persona resiliente, no importa lo que venga, sigue adelante. Cuando vemos nosotros, por lo menos el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1, versículo 5 de esta manera: nos predestinó, escuche bien, nos predestinó, el Señor Dios mismo nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Así que no solamente yo soy aceptado, sino que yo estoy seguro. ¿Por qué estoy seguro? Porque hay un propósito en Dios, el cual entonces me llamó y me hizo su hijo con un propósito específico. Soy hijo de Dios, soy aceptado, Él me ama. Así que entonces yo creo que no hay nada que dé más seguridad y dé una fortaleza, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, es cuando nosotros sabemos que en Jesús yo soy aceptado, pero también estoy seguro en Jesús. Cuando nosotros vemos que Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, miren lo que dice en el versículo 37 al 39. Dice: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo que creado por Dios. Y mire lo que dice: nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en Jesús yo soy aceptado, estoy seguro y yo encuentro un propósito. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros entramos en ese proceso. Entramos en esto, entramos en el Señor, soy aceptado, Él me aceptó. Cuando yo sé que alguien me aceptó como yo soy, no tengo que hacer nada para ser aceptado, no tengo que vivir algo que no es, no tengo que aparentar lo que no soy, así que soy aceptado como soy. Así que Dios nos aceptó como somos. Claro, Dios no nos va a dejar igual como somos, porque Dios transforma las vidas, pero nos ha aceptado como somos, así que yo estoy seguro porque estoy en el Señor. Aparte de eso, encuentro un propósito. Cuando vamos nosotros a Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: ahora bien, sabemos que Dios, y este es uno de los versículos que son claves para cualquier momento en la vida, cuando vienen las dificultades, las pruebas y los problemas y las situaciones difíciles, que digo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y digo, no, ¿para qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Qué quieres desarrollar en mí? Y dice esta palabra, versículo 28 del capítulo 8 de Romanos: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que entonces, escuche, en Jesús, y por eso que nosotros estamos hablando de que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con Jesús. Por eso nuestra misión es guiarle a usted a tener una relación creciente con Jesús. Así que en Jesús yo soy aceptado, tú eres aceptado, en Jesús yo estoy seguro, tú también puedes estar seguro, y en Jesús yo encuentro un propósito. Tú también puedes encontrar el propósito en Jesús. Cuando nosotros encontramos propósito en Jesús, la vida cambia. La vida es otra. Por eso que es importante. Por eso yo quiero invitarte a que oremos. Pero antes de orar y de saber que somos aceptados, porque queremos que tú te sientas una persona aceptada en Jesús. Y en Jesús somos aceptados. Es en Él que vamos a recibir la bendición. Es en Él que yo voy a estar seguro. Es en Él que yo encuentro un propósito. No es en otra. Yo quiero que antes entonces vamos a ver esta travesía de Sir Ernest Shackleton. Y fue tremendo que mientras muchos peleaban la Primera Guerra Mundial en 1914, este hombre se dirige desde Inglaterra hasta Buenos Aires, Argentina,
y de ahí pasa, y lo que vivió fue tremendo. Vamos a verlo y después venimos a hacer esta oración. Así que entonces vamos a verlo. En la larga noche del invierno antártico, el flash de un fotógrafo ilumina una misteriosa aparición. El año es 1915 y un navío inglés, el Endurance, está atrapado en un vasto mar de hielo. Las singulares imágenes fotográficas dejan constancia para siempre de un extraordinario drama de la vida real. 28 hombres varados en los límites de la Tierra, despojados de la esperanza de ser rescatados. La historia de estos hombres y su líder, Sir Ernest Shackleton, es una saga de perseverancia y heroísmo que se ha convertido en una de las aventuras más grandes de todos los tiempos. Para algunos, como Ernest Shackleton, este reino congelado en el extremo del mundo se convirtió en una obsesión. En su diario, Shackleton escribió: «Sentía una extraña atracción por el misterioso sur. Juré que algún día viajaría a la región de la nieve y el hielo, y continuaría hasta llegar a uno de los polos de la Tierra, el fin del eje sobre el cual gira esta enorme esfera». Se propuso hacer realidad otro sueño: ser el primer explorador en cruzar a pie el continente de la Antártida. Shackleton reunió a casi toda su tripulación en Inglaterra, incluyendo a su leal amigo Frank Wild y al capitán del barco, Frank Worsley. Se dice que puso un cartel de reclutamiento muy inusual: se buscan hombres para un viaje peligroso, bajos salarios, frío extremo, regreso seguro, en duda. Se ofrecieron 5,000 personas, pero en total se reunió un grupo de 27 científicos, oficiales y marineros. Pero los hombres no eran los únicos pasajeros a bordo del Endurance. Los acompañaban casi 70 perros canadienses, alterados por el mar y reclamando constante atención. Pero conforme se internaban en el mar de Weddell, el hielo se comprimía alrededor del barco. Para ahorrar combustible, Shackleton apagó los motores. Con la súbita disminución de la temperatura, se selló su destino. El Endurance quedó congelado en un mar de hielo. Shackleton superó una verdadera prueba de grandeza. No reveló ni el menor indicio de decepción. Nos dijo tranquilamente que debíamos esperar a que pasara el invierno. Para levantar la moral, Shackleton siempre los mantenía ocupados sin hacer distinciones. Los perros se convirtieron en sus compañeros y en una fuente de interminable diversión. Toleraban bien la nieve y dormían en cuevas de hielo y en iglús caninos. Conforme se acercaba la primavera y el hielo empezaba a moverse, este no liberó al Endurance, sino que empezó a aplastarlo. Lo que el hielo atrapa, se lo queda. Shackleton sabía que perdería el Endurance. Dio la orden de abandonar el barco. Rescataron lo más vital y dejaron atrás sus pertenencias más valiosas. Aprendimos a quererlo, y fue horrible presenciar su tortura. El barco que había sido su hogar y esperanza durante 326 días se había ido.
Fue su momento más negro. Llamaron a su nuevo hogar el Campamento Paciencia, porque lo único que podían hacer era esperar. Shackleton hacía todo lo posible para levantar la moral de sus hombres. Según cuenta una historia, cuando Greenstreet derramó una taza de leche, casi en lágrimas, los demás la rellenaron en silencio con la suya. Después de rescatar a los demás en South Georgia, Shackleton hizo 3 intentos por alcanzar a los hombres en la isla Elephant, pero el hielo bloqueó su camino durante 4 largos meses. Wilde y sus hombres empezaban a perder la esperanza. Todo parecía indicar lo impensable. Shackleton se había perdido en el mar. El 30 de agosto de 1916, vieron un barco que se dirigía hacia ellos. Cuando un bote se acercó lo suficiente, gritaron al unísono: «Todo bien, todo bien». Shackleton contó rápidamente las siluetas en la playa y le dijo a Worsley: «Ahí están todos. Están a salvo». No se había perdido una sola vida. La historia de Shackleton y sus hombres es una epopeya del espíritu humano, de 27 hombres impulsados por el deseo de vivir, de un heroico líder decidido a salvarlos a todos, a toda costa. Shackleton después escribiría: «Nos enriquecimos con recuerdos, sufrimos, pasamos hambre y triunfamos». Vimos a Dios en todo su esplendor. Escuchamos la voz de la naturaleza. Y llegamos hasta el alma del hombre. Bueno, ya que hemos visto esto y hemos entrado en esto, yo quisiera hacer una oración por ti. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de verdad que si tú no lo tienes, por eso es que nosotros queremos que tú seas parte de personas resilientes, que tú seas una persona resiliente, y por eso esta serie, que a pesar de las situaciones, si a lo mejor tú has perdido a alguien, a lo mejor tú perdiste tu trabajo, a lo mejor tienes una enfermedad, parece que la situación está difícil, déjame decirte que tú puedes superar eso, porque cuando tú te sientes aceptado, Dios hace la diferencia, y tú eres aceptado, y tú puedes estar seguro, y tú puedes encontrarle un propósito. Por eso yo quiero que ores conmigo y le digas: Señor Jesús, yo sé que en ti yo soy aceptado, yo quiero que me aceptes, y puedes decirle: acéptame, Señor, quiero estar seguro, y yo quiero encontrar el propósito de vida, porque yo estoy en este tiempo ahora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, yo te recibo en mi vida, también en mi corazón, y entiendo, Señor, que en ti yo voy a estar aceptado, estaré seguro, y yo sé que tengo un propósito de vida. Gracias. Amén. Si usted hizo esta oración, le felicito, y usted está ya clasificando para ser una de las personas resilientes y una persona exitosa en el tiempo. Dios le bendiga. Así que la próxima semana seguimos con esta serie de resiliencia. Dios te bendiga.